Muy buenas gente querida, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al Trans Florida Adventure Rally 2, un rally que como lo podemos ver está celebrado en más o menos al noroeste de la Florida, arrancando por Palatka, la ciudad de Palatka. Haríamos unas 6 horas y media de travesía por arena, más o menos un 80-90% de arena, ya que pues no todo el trayecto está off-road, toca cruzar varias ciudades y varios puntos por asfalto. Iríamos a atravesar más o menos toda la Florida hasta la otra costa y terminamos en Homosassa. Quédense en el video porque está picante. No. Arrancaríamos esta mañana un poco accidentada, la verdad. Yo salí de mi casa a las 5 de la mañana para manejar por carreteras terciarias y poder llegar antes de las 8 de la mañana a reunión de pilotos. Obviamente llegué un poco tarde, llegué sin gasolina, me tocó ir a echar un poco más de gasolina. Y cuando llegué nuevamente el grupo ya se había ido porque tenían muchas ganas de rodar. Entonces me quedé con Rich, que es la persona que está a mi derecha, la persona que iría aquí delante de mí. Y lo que nos iríamos a encontrar a continuación sería pues una situación un poco de las que uno no se quiere encontrar. El siguiente camino, que es ya saliendo de la ciudad por dentro del bosque, es una zona donde hay muchas raíces y hay una señora que viajaba con nosotros y atravesaría una de las raíces del lado. Recuerde, siempre hay que encarar las raíces de frente. Entonces obviamente la raíz hizo deslizar la llanta, la señora cayó. En esa moto amarilla viajaba ella, es la que vemos ahí de camiseta gris, y pues golpearía su cabeza contra el piso un poco fuerte. Afortunadamente la señora está bien. Pasaría aquí sería algo pendejo, pero bueno, es lo que sucede. El compañero de adelante entraría en este banco profundo de arena, perdió un poco la velocidad, yo también obviamente para no irme encima. La moto se cae, una moto
moto de 250, 260 kilos más o menos con maletas. No la puede sostener y pues al suelo, pero pues nada grave, seguiríamos en camino. ¿Vieron? Perdí el impulso, la moto se me enterró y me caí. Y la dirección se torció un poquito, pero ya la enderezamos. Listo, vamos a seguir. Ay. No es fácil levantar casi 300 kilos. Es muy difícil, pero bueno. Lo logramos. Pero bueno, todo bien. El día está súper bueno. Ojalá todo salga bien. Ojalá todo salga súper bien. Las moticos pequeñas son súper buenas para este terreno. La mía es muy pesada, la verdad. Pero también se puede. ¿Quién dijo que no? La voluntad es mejor que cualquier otra cosa en estos casos, ¿no? Hablo solamente de estos casos. Posible sostener la moto con estos bancos de arena tan profundos. La arena hace que la moto se vaya de lado a lado. Una moto tan pesada es un poco difícil de sostenerla, y a mí la verdad lo que me faltó en este pedazo fue velocidad, entrar un poco con más velocidad para que la moto tuviera un poco más de inercia, y nada, terminaría perdiendo el equilibrio, y más adelante pasaría algo un poco peor. Pues,
estoy cansado ya. Exactamente eso fue lo que me pasó. La falta de velocidad, la profundidad de la arena y el peso de la moto No. ayudarían a que la llanta de atrás se hundiera, dejando la moto completamente sostenida solamente con la arena. Y para poder salir tendría que haber un compañero que me ayudara. Y como pueden ver, la moto quedó sostenida solamente con la arena. No tuve cómo poner la pata, igual no se necesitaba. Entonces yo aproveché para cambiarme los guantes porque en la mañana estaba haciendo mucho frío, pero ya con el movimiento de la moto ya iría cogiendo un poco más de temperatura y me pondría unos guantes un poco más delgados. Oh, estoy muy duro. ¿Escucharon ese sonido? Sí, señor. Me acaba de ocurrir algo increíble. Ya lo van a ver. Pues no. Ah, no. ¿Cómo les parece que la rueda trasera había agarrado un rollo de alambre que se había enredado con un direccional y la placa? Por fortuna no pasó nada.
pick that wire, guys. That wire. Wrapped around his back wheel. What's your name again? Nelson. Elson? Elson. Nelson? Nelson. 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 Boy, did you go through a fence? Huh? You go through a fence? No, I came through that. Oh. Pero bueno, cuando frené, perdí el control y me fui para un lado. No fui capaz de sostener la moto y más bien la dejé caer en vez de que me caiga en un pie. Ya. Luego se me enredó un alambre en la llanta, en la Catalina o en el piñón trasero, y alcanzó a coger el direccional, lo tenía así doblado, casi que me lo revienta, pero bueno, afortunadamente pude sentir lo que pasaba y ya lo pude recuperar. Otra vez estamos de vuelta a la arenita, a la diversión. Digámoslo así, o sea, eso es por seguridad. La moto viene así, pero pues hay que desactivárselo para poder
maniobrar con ella. Esto está genial, está excelente esta ruta. Me gusta bastante. Ya le había cogido un poco de confianza al terreno y a la moto y ya iba un poco más alegre en el momento de acelerar. Esa felicidad duraría poco, ya verán por qué. Vamos a ver qué sucedió en cámara lenta. En esta zona había llovido hace unas semanas atrás. Aquí exactamente se acumulaba bastante agua. Por el sol se había secado por encima. Lo cual quiere decir que cuando la llanta pasó, simplemente por debajo había mucho barro, mucha arena mojada. La llanta no agarró y al suelo me tiró. Afortunadamente no me pasó nada, yo estoy bien, iba muy despacio, iba a 20 millas por hora.
La moto está bien, simplemente se zafó el windshield, el parabrisas y una partecita que le da sombra a la pantalla, nada grave. Vamos a seguir viaje, que todavía queda bastante camino por delante. Después de esa caída cualquiera pierde la confianza, ya no sabía ni por dónde escoger la línea para pasar ese charco tan pequeño. Mi compañero me estaba dando línea, el que va adelante. Obviamente es una moto más liviana, más pequeña, pero yo sé que tengo que controlar las emociones y seguir adelante en esta travesía, pues recuperar la confianza y seguir adelante. Esas son cosas que suceden. Obviamente la moto está bien, pero me iba a tocar seguir adelante sin el parabrisas y el viento me iba a pegar bastante fuerte en la cara, especialmente en la zona del micrófono, y se escucharía muy feo el audio, pero bueno, espero disculpen. Esa es una Ducati Desert X y el que la maneja es un poquito acelerado, un poquito pasado de revoluciones. Ya veremos qué pasa más adelante. Se cayó el de la Ducati, mira. No.
uno de los compañeros que iba con nosotros en el grupo había pinchado una rueda, la rueda trasera. Entonces entre todos unimos herramienta y fuerzas para poder ayudarlo a despinchar, y yo aprovecharía para poner de vuelta mi parabrisas porque la verdad me hacía bastante falta con el polvo y con el viento. Lo que sucedió fue que el compañero se le pinchó la llanta, afortunadamente no se cayó, esa llanta iba bailando por todo lado, y yo aproveché para poner de vuelta este cosiámpiro que se zafó de estos cositos de caucho. Eso está como que diseñado para que se zafe por ahí. Que se zafe y no se revienten las patas o no se reviente parabrisas.
me puse a seguir a este man. Vale. El último tramo era en asfalto y me quedé sin batería, por lo cual no tengo imágenes de la llegada a Homosassa. De todas maneras, gracias por estar ahí, gracias por ver el video, nos vemos en un próximo capítulo.